Hoy mismo la Super 7. Invitado que tenemos aquí. No solamente por la profesionalidad con que maneja el tema, sino por la forma en que se expresa, que es de el espectro amplio, tan amplio que comunica a todos los niveles socioeconómicos y a todos los entendimientos la calidad de la información. Osiris León, saludos, buenos días. Gracias Luis, caramba. Tendré que venir con más frecuencia, autoconvocarme para venir aquí para escuchar palabras tan hermosas y tan generosas Sí. como esas, porque la verdad es que uno se anima cuando escucha que los buenos amigos hablan tan bien de uno. Mire, Así usted que se ha ganado eso, pero tengo ahora inquietud. Usted sabe que también estos programas no se pueden hacer con esa rigidez. No, aquí sí hay espíritu, sí. Aquí hay espíritu y ánimo. Con esa rigidez. Swing. Yo tengo algunos detalles. Hoy es festivo. Gracias. Y la verdad es que, palabras más, palabras menos, el que mejor swing tiene hoy con el día de relax es Mayo Vanés. Sí, está bien vestido. Nosotros con esta formalidad. Y esto. Sí, Pero en su caso- si me entero que vienen así, no vengo así de esta No, forma. pero eso está Es bien. que lo que está estamos bien. mal somos nosotros. No te sientas mal, que Sí. nosotros somos los que tenemos el No, y problema. si sé que el ingeniero viene así. Ahora, no. yo quiero, antes de hablar del tiempo, del Sahara, del Codia, de los ciclones, de todo eso, y que si la calor El provocador, calor, no don la Luis, calor, el calor, don la Luis. calor es sí, provocadora los de pueblos, la gente terremotos. le llaman la La Sí, calor. que ella no se Los acuerda que es de las Yo matas. sé, don Luis. Ella no se acuerda que es de las matas. Usted siempre anda pepillito. Sí, siempre bien puesto. ¿A qué se debe? Mira, eso se debe a que yo entendí cuando comencé a participar en medios de comunicación que detrás de esa pantalla de televisor hay un público y que ese público siempre está esperando que el expositor esté lo mejor presentado posible, le hable con la mayor propiedad posible, con el mayor respeto posible, para tú ganarte el cariño y el afecto de ese público que está ahí. Yo te puedo decir que en una ocasión, estando en PriceMart, me encontré con doña Rosa de Mejía, con quien yo nunca me había tratado. Me saludó con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor. Y yo andaba acompañado de mi esposa. Le dice, doña, ¿usted sabe lo que pasa? Uno ve a estas personas tanto y tanto en la habitación de uno, que uno termina creyendo que son familiares de uno. Y cuando uno se lo encuentra en la calle, uno lo quiere abrazar como si fueran familiares de uno. Y ese es un reflejo realista de cómo la sociedad asume a quien está en la televisión, con noticias, con comentarios, con análisis, con cualquier tema, como lo hacen ustedes cada día. Entonces, eso implica que en la medida en que tú lo haces pensando en ellos, ellos te atienden considerando que tú estás trabajando para ellos. Muy bien. Mire, nosotros tenemos ya iniciado la temporada ciclónica, pero antes yo quisiera iniciar con lo que tenemos en el escenario, ¿no? El polvo del Sahara, que sube, baja la intensidad, de la visibilidad, y que primero la causa para mucha gente que no la relaciona. Y segundo, si el territorio nuestro, el cielo nuestro, más bien la región, es proclive a tener esto con frecuencia, como se ha presentado en el últimos 2 o 3 años. ¿Por qué nos llega polvo del Sahara? El Sahara es el desierto más grande que hay. Tiene 9 millones de kilómetros cuadrados y ocupa toda la mitad norte de África. Ahí tú tienes vientos cálidos propios del desierto del Sahara y vientos fríos que vienen del Atlántico Norte y del Mediterráneo. Eso implica que cuando choca una corriente de aire cálido muy caliente, como si fuera un aire caliente que sale del muffler de un vehículo, con una corriente de aire frío que viene del mar, se genera una rotación. Siempre, en cualquier parte del planeta, donde choca una corriente de aire caliente y una corriente de aire frío, hay un vórtice, hay una rotación, hay un pequeño ciclón. Y se te forma ese remolino que tú veías en Villavasque, en Castañuela, en Manzanillo, en Navarrete, en Moca, aquí en Santo Domingo Este, que está lloviendo y de repente tú ves como que la basura comienza a volar, pero dando vuelta. Y no sale de esa espiral.
ese remolino se te produce con frecuencia en el desierto del Sahara. Y el remolino es tan fuerte que termina produciendo una tormenta de arena. En la medida en que va subiendo, se monta en la corriente de los vientos alisios. Y los vientos alisios, que vienen del noreste hacia acá, y que fueron los que trajeron a Cristóbal Colón en 1492. Cristóbal Colón salió para la India. Sí. Es el viento que lo trae aquí. No es una carta náutica que lo trae. No es un sistema de posicionamiento global. No es una brújula. Es el viento que viene empujando las velas y llega hasta aquí. Así como el viento trajo a Cristóbal Colón, ha traído durante millones de años el polvo del Sahara. Por eso la flora de la Amazonía, la flora de la franja norte de Venezuela, de Colombia, de Guyana, la flora del Caribe, la flora del Golfo de México y de la costa este de Estados Unidos es similar a la flora que tú tienes en África, porque durante millones de años el polen y las esporas han estado viniendo con el polvo del Sahara. No es nuevo. Lo que es nuevo es la tecnología que te permite ponerlo aquí cada día a través de los medios de comunicación. Pero antes de que el ser humano existiera sobre el planeta, ya el polvo del Sahara estaba en esta La región. materia de ese polvo, sus componentes, son tan y tan que distancia hacen su efecto. Sí, Se mantienen. Te van a hacer ¿Y efectos de, siempre. ¿Y de qué materia es ese bendito polvo? Ok, mira. Que la no se mayor- diluye, no sé si me entienda la pregunta. Espacio y espacio podría irse diluyendo, podría irse... La concentración va bajando, pero el efecto termina siendo el del mismo particulado. Es como que tú tomes en cualquier lugar ceniza de cigarrillo de que alguien está fumando, se va a dispersar en el aire. Mientras más fina es la partícula, menos pesa. Mientras menos pesa, más tiempo está flotando en el aire y menos corriente de viento necesita para ir a grandes distancias. Es como el tamaño de una partícula de arena y una piedra grande, un bolón, como le dicen los muchachos en el río. Mientras más chiquita, más lejos va con el río. Mientras más grande, menos distancia recorre. Por eso cuando tú recorres cualquier río, las piedras grandes están aguas arriba y la arena fina y la arcilla, el limo, está aguas abajo. Si tú vas al Bajo Yuna, no vas a encontrar ninguna piedra grande. Todo es arena, arcilla y limo. Pero te vas al Yuna para arriba, ya en Borao, y lo que vas a encontrar son pedregones grandes de 1 y de 2 metros. Eso se pasa con el particulado que está suspendido en el aire, en cualquier parte, por un remolino, por una tormenta, por una obra de construcción, por muchos camiones que estén pasando. El viento va llevando esas partículas. Entonces ese viento va trayendo ese particulado. Mientras más fino es, más alto sube y más tiempo dura en suspensión. Ahora, ese particulado fino está integrado por sílice, que es dióxido de silicio, sílica, el mismo material con que tú haces esa copa, o haces el cristal de tu vehículo, o del espejo de tu casa. La sílica es agresiva para el sistema pulmonar porque se te aloja en los alveolos, ocupa ese espacio, y por eso tú ves que tanta gente, con tanta frecuencia, cuando hay polvo del Sahara, está tosiendo, o tiene irritación visual, o tiene rinitis, o le pica la piel, o le pica la boca. Entonces, además de ese particulado fino de dióxido de silicio, sílica o SiO2, tú tienes también eso un poquito de carbonato de calcio. Pero tu organismo está más acostumbrado al carbonato de calcio porque el carbonato de calcio ha estado en todo el ambiente, donde quiera que hubo una zona marina. Entonces, no es tan agresivo como sí lo es la sílice, y por eso los neumólogos recomiendan tener un poco de cuidado cuando hay polvo del Sahara, sobre todo si hay PM10 o PM2.5. Y te recomienda ponerte una mascarilla de esa KN95 porque el PM2.5 quiere decir que son micropartículas del tamaño de 2.5 millonésimas de metro o micrones. No puede ser filtrado por los vellos de las fosas nasales, se va directamente a tu sistema respiratorio y es acumulativo. Entonces, con el paso del tiempo, tú vas teniendo cierta dificultad respiratoria. Por eso no es bueno exponerse, cuando hay tanto polvo del Sahara, a estar al aire libre por muchas horas. Ingeniero, ¿es permanente o en estos tiempos es que se incrementa más? En este tiempo, desde la primavera hasta el otoño, como las temperaturas están más altas en el desierto del Sahara, hay más tormentas de arena. Y esa tormenta de arena siempre va a empujar.
cerca del 70 al 80% hacia el Atlántico y cerca de un 15, 20%, quizás 25% hacia la zona mediterránea. Se te puede ir hacia España, hacia Italia, hacia Francia, hacia Alemania, pero la mayor parte viene para acá, para el Atlántico, y aquí entra el Caribe. Y desde aquí se te va al Golfo de México. Siempre que llega aquí, termina llegando a Miami, termina llegando a Luisiana, termina llegando a Atlanta, porque cubre toda la zona, porque es la ruta del viento. Por eso siempre tú ves que cuando tú le estás dando seguimiento a los huracanes y a las tormentas, primero tú monitoreas en el Atlántico, al este, isla de Cabo Verde. Entonces, mira, ya viene llegando al arco de las Antillas Menores. En 72 horas va a estar aquí, porque el viento siempre viene de allá para acá, nunca va de aquí para allá. Tú estás pendiente a cuándo va a llegar a Martinica, a Guadalupe, a Dominica, a Puerto Rico, para tú calcular cuándo puede estar el fenómeno aquí. Siempre el viento viene de allá para acá y por tanto el polvo del Sahara viene de allá para Del acá. área del Caribe, ¿cuál es el menos perjudicado con esto? No, todos estamos igualmente perjudicados. Depende. Tú sabes que el viento, y es muy buena tu pregunta, el viento no es unidireccional. Por eso tú ves que en los aeropuertos tú siempre tienes un indicador del viento, para que el piloto sepa más o menos cómo él se posiciona para tomar la pista para aterrizar. Porque el viento a veces viene este-oeste franco, a veces viene sureste-noroeste y otra vez viene noreste-sureste. Entonces, ese cambio determina que se acerque más a Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, o que se acerque más a Puerto Rico, República Dominicana, Miami, Atlanta. Depende de cómo está el viento en esos días. Entonces, puede cambiar. Ingeniero, temporada ciclónica. Creo que es un tema anual, un tema que siempre se da, pero que sin embargo nos da la impresión de que muchas veces nuestro país no tiene la previsión adecuada. Vemos que en Cuba, por ejemplo, hay unos planes que tratan de cuidar ciertos temas. ¿Tiene usted una orientación para el gobierno de desde qué momento deberíamos de empezar a trabajar en un plan preventivo, sobre todo que nos ayude a cuidar las principales líneas de transmisión eléctrica del país? Poda de árboles y demás. Mira, son dos temas que vamos a verlo en dos ángulos distintos. El tema de cómo responde la comunidad, y tú has citado a Cuba. Ciertamente Cuba es el mejor ejemplo en la región. Claro, Giovanni, que está aquí, me va a criticar y me va a decir, pues no, pero espérate, hermano, es un sistema socialista donde se hace de manera compulsiva, y es verdad. Pero ocurre que en cada barrio hay microbrigadas. Y si yo soy jefe de una microbrigada y Luisín es jefe de otra microbrigada, estamos convocados nosotros mismos a montar el plan operativo. Inmediatamente se emite la alerta. Antes de que venga el Centro de Operaciones de Emergencia o Comisión Nacional de Emergencia, porque somos jefes de brigada y somos responsables. Es decir, si yo soy encargado de limpieza y se derramó un vaso de agua, yo tengo que acudir rápidamente a recoger esa agua antes de que la gerencia me llame, porque esa es mi tarea. Tú tienes que tener eso en todos los países del Caribe, incluida la República Dominicana, que en cada barrio tú tengas microbrigadas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí, el principal banco privado tiene microbrigadas de evacuación para casos de terremoto, en cada piso y en cada departamento. Y cada cual sabe, si tiembla la tierra, qué tiene él que hacer, y los demás saben que lo tienen que seguir a él. Y eso se ha montado, ¿por qué? Porque se ha entendido que somos un país de riesgo sísmico, claro, y que entonces tú no tienes que salir corriendo a ver por dónde cojo, por la derecha, por la izquierda, cojo la escalera. No, no, no. Entonces hay un programa de entrenamiento. Eso tiene que hacerlo el Estado, con las instituciones correspondientes. Que en las escuelas se haga, que en los hospitales se haga. Mira, tú vas al Darío Contreras ahora y tú le preguntas, mire, te lo digo porque yo lo he hecho en muchos hospitales. Si hay un terremoto, ¿qué usted haría? Me dice, salir corriendo. Todo el mundo te da la misma respuesta, salir corriendo. Y cuando hay un huracán, que cosa que pasa mucho. Entonces, ahí viene el problema. Tú vas a la Ciénaga, a los Guandules, tú vas a la Susa y la gente no sabe para dónde coger cuando le dicen hay que evacuar. Entonces, vamos al segundo tema, la parte eléctrica. ¿Tú viste lo que pasó en Puerto Rico con el huracán María? Increíble. Sí. El sistema eléctrico colapsó totalmente. Porque María trajo vientos de 240 kilómetros por hora y las líneas eléctricas de ellos, aéreas todas, ninguna resistía más de 150 kilómetros por hora. Nosotros estamos en igual situación. Nuestras líneas eléctricas no resisten esas cargas de viento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, conociendo la realidad de nuestra región y sabiendo que por el cambio climático cada año estamos expuestos a más huracanes Pero resistió George. y más fuertes. Resistió George. Una parte resistió parte. George, pero la capital se quedó oscura por 3 semanas. Pero al poco tiempo se recuperó. Bonao duró 2 Sí, semanas. pero en el interín, ¿sabe qué pasa? Mira, y qué bueno que tú lo cites. En Puerto Rico mucha gente murió en el hospital porque se le fue la luz. Y en ese momento ya el hospital no pudo trabajar porque en Puerto Rico no tiene como aquí. Giovanni tiene un inversor, Luisín tiene un inversor, yo tengo un inversor, Joana tiene un inversor, Wendy tiene un inversor. Entonces, allá no, ellos no están preparados para eso. De repente los sorprendió y empezó a morir. Se estima que en los hospitales, por falta de energía eléctrica, murió tanta gente como la gente que murió en la calle por carga de viento. Gente que tenía un tratamiento, gente que estaba con oxígeno, gente que estaba en un proceso postquirúrgico. Se llevaron aviones para trasladarlo a Orlando y toda esa Bien, parte por ahí. ¿entiendes? Se falló. Entonces, bajo ese esquema, tú tienes que prepararte en la región. Y te lo digo porque hace unos 3 años dicté en Miami una conferencia para la Florida International Banker Association y la FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, sobre ese tema. ¿Qué tan preparados estamos en Latinoamérica para enfrentar o un fuerte huracán o un gran terremoto? ¿Están nuestras instituciones preparadas? ¿Está nuestra gente preparada? ¿Hay organismos que tienen capacidad de respuesta inmediata? El caso de Puerto Rico demostró que no había esa capacidad. Tanto así, y se acaba de celebrar una reunión esta semana pasada aquí en Santo Domingo con autoridades de Puerto Rico, ahora fue que Estados Unidos le facilitó a través de la FEMA $50,000 millones a Puerto Rico para la reconstrucción de María. Y fue en el 2017. $50,000. $50,000 millones. $50,000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que los huracanes cada año te están provocando entre 100,000 y 120,000 millones de dólares por impacto directo cada uno. Fue el caso de Harvey, fue el caso de María, fue el caso de Irma y después fue el caso de Dorian. Entonces, ante esa realidad, tú tienes que prepararte. Sí. Recuerda el caso del impacto del huracán que tuviste en New York en el 2016. ¿Recuerda? Todo el Por agua. primera vez Se tuviste metió el las agua. estaciones del downtown todas inundadas. Inundadas. Y en New York, en Manhattan. Dice, no, pero no creo que eso sea en Manhattan. Si es aquí, nos acaban. 3 y 4 semanas las estaciones del tren J, el M, el L, el 1, el 2, el 3, todo inundado. 3 semanas. Se inundó hasta arriba y no estaban preparados y ellos creían que sí. Sin embargo, no. A partir de ahí empezaron a hacer modificaciones. Antes de que usted avance en la exposición, a propósito de qué tan preparados no estamos, yo escuché en una de esas actividades internacionales donde se reúnen los mandatarios al expresidente Medina apelar a la comunidad internacional para apoyar a los gobiernos en políticas para prepararse, ¿verdad? Porque por los efectos del cambio climático cada vez los huracanes son más agresivos, los terremotos. Y esta vez en la Cumbre de las Américas el tema medioambiental también estuvo en la agenda. ¿Pueden los países pequeños como República Dominicana en la ruta de los huracanes estar preparados en materia de recursos como para crear las condiciones para que los huracanes, los efectos de los huracanes sean menores en el país? ¿O necesitarían estos países de la ayuda internacional para poder crear las condiciones? Mira, qué buen tema, porque Naciones Unidas lo planteó así y el Banco Mundial lo planteó así. El Banco Mundial planteó, a raíz de los impactos de Irma, María y Harvey, que entre los tres provocaron daños por $310,000 millones, que la región no estaba preparada, ni logísticamente ni económicamente, para enfrentar. Por ejemplo, si nos impacta así como impactó a María a Puerto Rico, ¿de dónde buscamos nosotros los $100,000 millones? Nosotros no tenemos Eso es más FEMA. que nuestro Producto Interno Bruto. No tenemos FEMA. No nosotros. tenemos FEMA. O sea, al no tener una administración federal de manejo de emergencia, como tiene Estados Unidos, no podemos acudir a esos fondos. ¿Qué planteó el Banco Mundial? Y está publicado. Que tiene que haber un fondo común regional, un fondo de asistencia mutua, donde tú aportas, yo aporto, pero que cada uno aporte en función de su PIB, su Producto Interno Bruto. Tú no puedes aportar igual que Estados Unidos, igual que Canadá, porque no lo tiene. No, y en función del nivel de contaminación de los países, ¿verdad? Sobre todo los países desarrollados. Si es así, se le pega a lo grande. Entonces,
¿qué plantean ellos? Que ese fondo común, y así se lo plantea el ministro actual de Agricultura, en un programa que hicimos el año pasado en el aeropuerto John F. Kennedy de New York, que por qué no creábamos un fondo común de asistencia para Centroamérica y el Caribe en materia alimentaria para casos de huracanes o terremotos. Cualquier huracán te puede destruir a ti, tu agricultura. Acuérdate el caso del huracán David. O sea, lo que hizo popular aquí a Hipólito Mejía fue el manejo después del huracán David, porque la agricultura quedó azotada. El plátano es demasiado sensible frente a la carga de viento y se te cae todo. La yuca también, entonces se te daña todo. Entonces, que haya un fondo común regional de forma tal de que si el impacto es en Pero la Centroamérica... yuca se da bajito. ¿Ah? La yuca se da bajito. Pero es muy demasiado frágil. Si la mueve, Es se demasiado daña. frágil. Se va. Se va. Entonces, que ese fondo común sirva para asistir al país que sea impactado o a los países, si es más de uno, que sean impactados por un huracán. Tenemos en la línea a nuestro compañero Geomar García que quiere hacer una pregunta. Adelante, don Geomar. Saludos compañeros, muy buenos días. Estoy en la avenida George Washington, Qué bien. próximo al puerto de Santo Domingo. Pueden ver detrás un barco, pero hay mucha bruma. Están hablando ustedes del polvo del Sahara, del desierto allá en África, y al científico Osiris de León quiero preguntarle, ¿qué tan positivo para la tierra, la fertilidad de ese polvo del Sahara, que es parte de la dinámica misma de la tierra, del planeta, que produce las cosas que necesita y enriquece el paso de este polvo del Sahara con los componentes químicos minerales? Quisiera que nos dé una explicación y para que el público también pueda orientarse y valorar y no ver solo la parte negativa de este polvo del Sahara. Como pueden ver, detrás de mí ese barco se puede ver muy escasamente, digamos, porque el polvo del Sahara, la bruma que genera, no da una buena visibilidad. Por favor, la pregunta que le hice, ingeniero. Gracias, Geomar. Saludos para ti. Mira, el tema es importante y ha sido importante históricamente desde el punto de vista ambiental, porque como decíamos al principio, la flora regional está vinculada a la flora de África, porque el polen y las esporas han estado llegando desde hace millones de años hacia nuestra región. Quiere decir que parte importante de la flora del Caribe, de la costa este de Estados Unidos, del Golfo de México y de la Amazonía viene de África transportada por ese polvo. Ese polvo es rico en sílice y en carbonato de calcio. El carbonato de calcio es muy útil para la fertilidad de los suelos porque tiende a neutralizar la acidez que se produce en el suelo con las hojas que se descomponen. Por eso ustedes han visto que los ingenios, después de que cortan la caña, vienen y traen cal y riegan cal en toda la plantación. ¿Por qué riega cal el ingenio, Geomar? Porque cuando corta la caña, esa hoja de caña que queda en el suelo se descompone y libera acidez a través de la materia orgánica. Entonces, la próxima cosecha no rendiría tanto por la acidez del suelo. El suelo no debe estar muy ácido. Muy ácido quiere decir un pH muy bajo, potencial de hidrógeno, porque tiene una actividad de los iones de hidrógeno muy alta. Y mientras más alta es la actividad de los iones de hidrógeno, entonces más ácido está el suelo y entonces menos productivo se torna. ¿Cómo lo neutralizan los ingenios? Compran cal apagada, cal muerta, cal hidratada. Ustedes saben que hay cal viva y cal muerta. Entonces ellos pueden comprar cal viva y le echan agua y ya es cal muerta, o comprar directamente cal muerta, que es hidróxido de calcio. Entonces ese hidróxido de calcio esparcido en el suelo tiende a neutralizar la acidez y ahora la cosecha es importante, es buena. Eso pasa con el polvo del Sahara. El polvo tiene una fracción que es de carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio en el suelo tiende a neutralizar un poco la acidez natural que se genera por la caída de las hojas. Las hojas están siempre cayendo. Entonces, al descomponerse liberan materia orgánica. Y esa materia orgánica tiende a acidificar el suelo. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, una persona que está comiendo algo, una fruta, una manzana, una pera, se le quedan a veces
restos de esa pera o de esa manzana en los espacios interdentales. Si usted no lo remueve, usted va a notar que a los 2 días usted tiene una irritación en la encía, le duele y termina sangrando. ¿Por qué se produce eso? Porque esa materia orgánica que se le quedó a usted ahí en el espacio interdental, intermolar, liberó ácido en el proceso de descomposición de la materia orgánica y por eso le irrita. Eso pasa en el suelo. Cuando caen todas esas hojas, al descomponerse, liberan acidez y entonces el suelo tiende a tornarse muy ácido y baja su productividad. Cuando tú le pones carbonato de calcio, entonces subes de nuevo el pH y entonces ahora es productivo nueva vez. Geomar se marchó o sigue ahí. Anda, me gustaría volver a hablar con él para preguntarle que tiene una pinta diferente. Sí, porque él está, Sí. él dice que está ahí la George Washington, pero el destino no es ese, sin duda, ¿no? Sí, no, Entonces- él tiene una pinta diferente y creo que utilizó los lentes de su esposa. Ah, que se le acabó el paquetico a paquetico. Geomar. Ok. Y Geomar me parece que cogió los lentes de doña Elizabeth para que pueda corregir eso. Sí, Y que el barco se movió donde él estaba. Ujú, Pero algo- eso es una forma de Geomar echar asunto. Otro Que tema, compra el paquetico y nos vuelva a llamar. otro tema muy importante esta semana, don Osiris de León, que nos acompaña esta mañana aquí, fue y que nos llamó mucho la atención, ¿no? Y a preocupación por la zona donde se encuentra parte de una pared. Perdón, que si Geomar está ahí en línea Está otra ahí, vez, Geo. sí. Adelante, Geomar. Saludos. Ah, Tenían un momentico. Sí, un momentico, porque ese es el Geomar. Miren, Ah. pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador. Él se para en el malecón para que lo vean, ¿verdad? El barco se movió. Entonces él ahora hizo eso, para que vean su nave, ¿verdad? Los lentes son de doña Elizabeth, Geomar. Los anteriores, ¿no? ¿Eh? No, es parte porque el sol está bastante molestoso y la sensación térmica es también incómoda. Un poco, hay que estar hidratando, Y tomando esa, agua constantemente. sí, y esa pinta que tú tienes, ¿para dónde vas, Geomar? Voy a casa de mi madre, al sector María Auxiliadora, a llevarle una medicina y unos alimentos. Ajá, y después, Exacto. Bueno, usted sabe que sale algún rututeo por la capital. muchas gracias, Me está llamando- Geomar. Me está llamando César de los Santos. Ah, yo Parece que sabía. Sí. Don Geomar, y el barco ya se movió. se está moviendo hacia mar adentro. ¿Y cómo pinta la ciudad? ¿Mucho tránsito? ¿O cómo? ¿Hay tapones? Muy tranquila, no hay escaso tránsito, hay personas montando bicicleta en la acera sur del malecón, la avenida George Washington, algunos caminando, trotando. Saben que es nuestra costanera y turística avenida George Washington en el malecón, que es fascinante observar el mar. ¿Te falta el pañuelito, Geomar? El pañuelito te falta. Sigan trabajando ahí y aprovechen la presencia del científico Osiris Sí. de León. Muchas gracias, Gracias, Geomar. Muchas Amigo y gracias. hermano. Sí, gracias, Geo. Bueno, le decía a don Osiris que hace unos días conocíamos la noticia, ¿no? Nos llamaba atención y a preocupación de que una parte de las instalaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, en la zona colonial, había cedido, ¿no? Se había desplomado. Entonces, esta edificación, don Osiris, del siglo XVI, primero, ¿por qué usted cree que ha sucedido esta situación? ¿Qué representa para los residentes de la zona colonial? ¿Podría esto suceder con otras edificaciones en la zona? ¿Cuál es su evaluación al respecto? Mira, no es la primera vez que ocurre en la ciudad colonial de Santo Domingo. Ya en el año 2015 tuviste una situación exactamente igual en el Hotel Francés, en la cara norte, la calle de las Mercedes. Se excavó durante una tarde para colocar un cableado soterrado de líneas eléctricas y líneas telefónicas. Terminó la jornada laboral del día, pero dejaron la excavación abierta en corte vertical. Durante la noche, el agua que salió del interior del Hotel Francés,
humedeció la arcilla que está debajo del muro y el muro vino abajo. Un muro colonial construido bajo aquel criterio de muros de gravedad, muros de su propio peso, no un muro estructural de hoy día montado sobre una zapata que distribuye las cargas hacia otros lugares. ¿Qué pasa con esto? Ocurre exactamente lo mismo. Se está construyendo justo al lado este del Codia. El solar es largo y estrecho. Por tanto, los constructores han tratado de aprovechar al máximo el espacio. Y se han pegado a la pared del Codia, a la pared oriental, la que mira al este, la que mira para Boca Chica. Pero no se conforman con adherirse a la pared, sino que perforan la pared para entrar, empotrar ahí sus columnas. Y para sus zapatas, excavan por debajo de las zapatas del Codia y dejan las zapatas del Codia en el aire. Evidentemente que si a este edificio donde estamos aquí, o a lo acá, o a cualquier edificio, tú le quitas el soporte en la zapata va a ceder y la estructura va a ceder. Por tanto, hubo una imprudencia y una inobservancia desde el punto de vista de la ingeniería práctica. O sea, tú has oído hablar todo el tiempo, como todos ustedes y la gente que nos escucha, del tema de linderos. No, que mira, que el lindero, que... ¿Para qué es el lindero? La gente no se imagina para qué es el lindero. El lindero no es solamente para que tú no te me pegues a mí como vecino. El lindero es que mi edificio, mi casa, mi estructura, mi escuela, mi hospital, está montada sobre unas columnas que generan un bulbo de presión que se sale de la zapata. Si mi zapata está aquí, mi bulbo de presión sale acá, como si tú pusieras una cebolla gruesa debajo de la zapata. Entonces sale. Si tú no me respetas el lindero y tú vienes a excavar, tú vas a cortar el bulbo de presión. Tú no lo ves físicamente, el bulbo de presión, pero tú lo puedes graficar estructuralmente. Son líneas de fuerza, como el viento. Tú no ves el viento y tú lo sientes, ¿verdad? Claro. Tú no ves la corriente eléctrica. No se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Exactamente. Entonces, al tú cortar ese bulbo de presión, ahora tú estás reduciendo su resistencia a la compresión. Toda zapata está trabajando a compresión. En ingeniería tú tienes dos componentes fundamentales. La compresión, que es cuando tú comprimes, como si tú estuvieras aplastando un chicle que tú tienes en la mano. Y la tensión, como cuando tú eras muchachito y tú alabas el chicle para ponerlo largo. Eso es tracción, eso es tensión. Y lo otro es compresión. Las zapatas trabajan a compresión. ¿Por qué? Porque hay un peso que llamamos el peso muerto de la estructura, la sumatoria de toda esa masa que está ahí, columnas, vigas, losas, muros, puertas, todo lo que hay ahí, un peso muerto que está descansando sobre la zapata. Si tú le cavas ahora por debajo de la zapata, esa zapata va a ceder hoy, mañana o pasado, con el agravante de que la zapata estaba montada directamente sobre un relleno de arcilla para nivelación. ¿Qué hicieron los constructores nuevos? Como ellos encontraron el terreno inclinado de norte a sur, es decir, desde la catedral hacia el mar, o desde el Codia hacia el mar, cortaron para horizontalizar, para nivelar. Y al cortar, cortaron el soporte de ese segmento. Por eso, el área que colapsa en la pared es el área donde la excavación adquirió mayor profundidad. La excavación tenía forma triangular. 3 metros del lado norte, 30 centímetros del lado sur. Un triángulo rectángulo. Y aquí es donde falla la estructura. ¿Qué implica eso? Que si ya tuviste una situación similar en el 2015 en el Hotel Francés, tuviste esta situación ahora, la Dirección de Patrimonio Monumental tiene el deber y la obligatoriedad de supervisar permanentemente cada intervención de cada estructura colonial, porque eso no es un patrimonio de la ciudad colonial de Santo Domingo, es un patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. En consecuencia, tú no puedes ahora darle un permiso a Mayované y a Osiris para que vayan a trabajar ahí y hagan lo que quieran sin tú, como ente regulador, estar supervisando con 2 o 3 arquitectos restauradores ahí, las 12 horas laborales del día, supervisando todo lo que se hace para saber cuándo intervenir. Desde que tú llegas ahí, en los primeros 5 minutos, tú dices, no, pero yo no creo nada de lo que estoy viendo aquí.
Porque nada de lo que se hizo ahí responde a la lógica. Nada. Las excavaciones son irregulares. Las columnas están empotradas dentro de la otra pared. ¿Tú te imaginas, Giovanni, que tú y yo somos vecinos? Compartimos pared en el edificio. Y como me molesta un poquito el armario de mi habitación, yo rompo la pared entre tu apartamento y el mío y yo meto el armario para allá para yo tener un poquito de... Eso se hizo ahí. Eso es pecaminoso porque tú le estás quitando resistencia a un muro colonial. ¿Y dónde estaba la gente del CODIA? Ahí. Ellos habían advertido, pero no con la vehemencia que demandaban las circunstancias. Qué buena gente son, porque si yo estoy en un territorio mío y me están invadiendo así, porque yo le voy a decir una cosa, ellos tienen más culpa que los otros, porque si yo soy que vivo ahí y yo no sé de eso, yo peleo, pero lo dejo así, pero no claro. La casa de los ingenieros y arquitectos. No los técnicos de ver eso y no salí con un machete, un colín. Claro. Salí con un machete y un colín a protestar. Usted me para eso ahora mismo. Claro. Exacto. Ingeniero. Esto viola las normas de la ingeniería, sobre todo porque ese muro tiene ya 500 años. Y ese no es el muro de hoy día de este edificio, que es hormigón armado. El cemento Portland no existía en ese entonces. Existía la argamasa, que era una mezcla de cal, arena y agua. Argamasa. Perdón, que yo no noto cada día la palabrita nueva de hoy. Argamasa. Argamasa. Es tú cogías la piedra caliza, la quemabas en un horno, como hacen en Nigua, la quemas y te queda cal viva, le echas agua, ya es cal hidratada, ahora la mezclas con un poco de arena y un poco de agua de mar, tú lo dejas ahí y vas a ver que en varios días se cementa, se vuelve una piedra. Entonces ellos tomaban los ladrillos, los ponían y en lugar de usar la mezcla que usan hoy día, le ponían argamasa y un poco de tierra. Pero ¿qué ocurre? Tú estás en el trópico. Aquí hay mucho sol de día y mucha humedad durante la noche. El sol te expande las moléculas. Cuando tú coges mucho sol, tú no sientes que el anillo te aprieta y que el reloj te aprieta, porque tu cuerpo se expande. Cuando tú tienes frío, sientes que el anillo te queda flojo y el reloj te queda flojo, porque los cuerpos se contraen. Todos los cuerpos, orgánicos o inorgánicos, se expanden con el calor y se contraen con el frío. Ese material, 500 años, repitiendo eso todos los días, perdió. Mire, ingeniero, déjeme decirle lo que hacen, déjeme hacer lo que hacen ahora los nuevos científicos del país, que cogen un teléfono y hacen esto que yo voy a hacer. Y ya dicen, no, pero yo sé tanto como él. Mire, y se ponen en un estilo y dicen, miren, la argamasa proviene del latín masa. Es un tipo de mortero empleado como material de construcción en albañilería, compuesto por una mezcla de cal, arena y agua. Y siguen por ahí. Pero es que lo leyeron aquí. Pero si no. Y no, pero con una advertencia, que esa se la copio a Gamal Michelén, mi compañero de los Jueves Culturales. Mire, eso no se llama Wikipedia, lo que yo dije, Wikipedia, porque eso a veces lo escriben unos tigres con wiki, se le van una travesura. Eso se aprende ahí como lo plantea él. Yo tuve que buscar aquí y yo ahorita me pongo a teorizar y dice, pero ese muchacho sí sabe, pero ese va ni lejos, llegó muy lejos. No, esas cosas son diferentes. Y hago esta parodia porque a los nuevos científicos del país. Ingeniero. Gracias, Luis. Ingeniero, dada su experiencia y lo que ha expuesto aquí sobre el edificio del CODIA y lo que ha ocurrido, ¿corre peligro la estructura por completo? Por completo no, pero el ala este sí. El ala este está comprometida. Por tanto, el nivel de compromiso estructural que tiene el ala este demanda que obligatoriamente esa ala sea intervenida por la Dirección de Patrimonio Monumental. Ingeniero. Porque recuerda, eso es patrimonio de la humanidad. Sí, entonces tú no puedes hacer lo que tú quieres, lo que yo quiero y lo que el país quiere. Eso, inclusive tú puedes tener una oposición internacional a lo que tú vayas a hacer ahí, porque eso es patrimonio de la humanidad. Fíjese todos los problemas que tuvimos en Ruinas de San Francisco, tratando de restaurar Ruinas de San Francisco. Entonces, tú tienes que restaurar ese muro. No se trata de demoler el muro. En estructuras coloniales, tú no entras en un proceso de demolición. Eso tú lo haces en estructuras de hoy día, en Cristo Rey, en Pantoja, en Los Alcarrizos. Pero un muro colonial, tú tienes que intervenirlo con arquitectos restauradores con experiencia en estructuras coloniales. Entonces, primero tienes que apuntalar la estructura, porque ciertamente está sensible, con una carga de viento se cae.
con una carga sísmica se caen, y comenzar ahora desde el punto de vista estructural a tratar de retornar eso a lo que era el muro original para preservarlo, porque el valor histórico, cultural y arquitectónico que tiene es extraordinario y tú no puedes comprometer ese valor. Ingeniero, uno de los éxitos del gobierno y que todos estamos de acuerdo ha sido el tema de la recuperación del turismo. Así es. Sin dudas, siendo nosotros una isla en el trópico, nuestro principal activo es el mar, son las playas. El fenómeno del sargazo, que cada día está tomando más tiempo, más playas. ¿A qué se debe ese tipo de fenómenos y cómo pudiéramos nosotros como país tratar de contrarrestar este tema? Mira, el sargazo no es nuevo acá. El sargazo es tan viejo como nuestro territorio en materia de emersión. Recuerda que los portugueses, cuando hacían sus primeros viajes allá en el siglo XVI hacia América, cuando pasaban por aquí, por la parte norte nuestra, con mucha frecuencia, en verano, tenían dificultad sus navíos porque estaba lleno de algas sargassum. Y eso fue lo que llevó a que en esos mapas históricos y esos textos históricos se le pusiera Mar de los Sargazos al mar que está al norte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el sargazo, que ha estado siempre presente en la región, va a seguir presente. ¿Qué ha incrementado la presencia del sargazo? Dos factores. Número uno, el cambio climático. Hoy día la temperatura global promedio es 1.2 grados Celsius por encima de la media histórica, fruto de que en la atmósfera tenemos una concentración de 420 partes por millón de dióxido de carbono. Esta semana superamos la barrera de 420 y subimos a 420.8. O sea, llevamos caminando para 421, cuando no debíamos tener más de 300. Entonces eso indica que la temperatura va a ir subiendo. En la medida en que la temperatura sube, la temperatura del agua de mar también sube. Y ese es un componente para la multiplicación del sargazo. Y el segundo componente es sencillo. En la medida en que la agricultura se ha ido tecnificando, ha ido dependiendo más de abonos fosfatados y nitrogenados. Entonces, cualquier agricultor por ahí tú lo ves que lleva su funda de abono y la echa. Pero ese abono no desaparece. Con la lluvia y con el agua de riego, ese abono se disuelve, se va a través del agua del río, termina en el mar y los mares hoy día están más cargados de fosfatos y nitratos que tienden a ser ahora fertilizantes para esas algas que se reproducen en el mar. Entonces eso es lo que explica por qué se ha multiplicado el sargazo. Y ustedes ven en la hotelería, tú vas a Bávaro y Punta Cana y tú ves que se han puesto flotadores lineales allá a 200, 300 metros de la playa para retener el sargazo, recogerlo, y se han hecho licitaciones para ver cómo se aprovecha ese sargazo para convertirlo en abono orgánico. Pero es un desafío que tiene el gobierno. Se ha estado trabajando en diferentes frentes, vía el Ministerio de Medio Ambiente, vía el Ministerio de Agricultura, vía la Asociación de Hoteleros, para encontrar una respuesta al problema, y ya se han aplicado algunas alternativas que han ido mitigando un poco el problema. Ingeniero, volviendo un poquitito hacia atrás, ¿el polvo de Sahara es un mal necesario? Sí, es un mal necesario. Tiene bondades y perjuicios. Te perjudica la vista, las fosas nasales, la piel, la boca, la garganta, pero te libra a veces de huracanes terriblemente poderosos, porque cuando coincide alta concentración de polvo del Sahara y un fenómeno meteorológico, parte del vapor de agua que el fenómeno meteorológico debió tomar para fortalecerse, lo tomó el polvo del Sahara, y en consecuencia, como el combustible del fenómeno meteorológico es el vapor de agua, en un ambiente de escaso vapor de agua, porque lo ha tomado el polvo del Sahara, él se debilita. Entonces, en lugar de llegarte un huracán categoría 4 o 5, quizás te llega como una tormenta, o huracán categoría 1, o como una depresión tropical. Ya hemos tenido 6, 7, 8 ejemplos en los últimos años donde el fenómeno meteorológico se ha debilitado por la presencia del polvo del Sahara. Quiere decir que termina siendo a un eso mal que usted necesario. dice, los neumólogos están llenos. Sí, sí. Los consultorios. Sí. Por eso cada vez que se alerta de polvo del Sahara, la gente que sufre de rinitis debe usar mascarilla N95. Y lo que no estuvo lleno, muchas clínicas de heridos,
fue que por obra y gracia del Espíritu Santo, el derrumbe del CODIA fue a las 10 de la noche. 10 de la noche y el salón de conferencia estaba vacío. Wow. Si ese salón Fue de el salón de conferencia, conferencia que si ese colapsó. salón de conferencia hubiese estado Dios lleno, mío. ¿qué hubiese Ahí se hemos pasado? tenido ahí decenas y decenas de muertes. Así es. Ya se está conversando con la empresa que provocó esto, ¿verdad? Y las consecuencias. Sí, sí, hay, tiene que haber consecuencias directas. Ellos tienen que asumir eso frente al CODIA, frente a la Dirección de Patrimonio Monumental y frente a la sociedad dominicana, porque hubo una inobservancia. Antes de Hubo una marchar, inobservancia. o antes de marcharnos, entonces la temporada ciclónica está en pie. Sí. Esta del 2022, porque ya tuvimos en el 20 y en el 21. La del 20 fue récord. No, 30 tormentas. Sí, pero tuvimos COVID, Sí. demasiado. Ahora tenemos Rusia y Ucrania. Sí, Ahora vamos a tener muchos ciclones Sí. este año. sí. ¿Cómo? Estamos en el periodo de la niña. Siempre Ajá. que tú tienes la niña, se incrementa la cantidad. Explique. La y por qué niña- y por qué esa niña es tan... Pues yo le digo a esas está dos jóvenes niñas a veces. sí. Ah, bueno. La niña es húmeda y el niño es seco. ¿verdad? En el Atlántico, sí. Lo que pasa es que son dos mares distintos. Y esa niña el tan, Pacífico y el tan Atlántico. traviesa. La niña se caracteriza por humedad en el Atlántico y resequedad en el Pacífico. Y el niño se caracteriza por humedad en el Pacífico y resequedad en el Ah, pues Atlántico. esa niña está. Entonces, cuando tenemos el fenómeno del niño, tenemos resequedad en el Atlántico. Sí. Sequía. Sequía que te puede durar un año, año y medio. Cuando tienes la niña, tienes lo contrario. Tienes mucha Este humedad. año va a haber mucha agua. Mucha agua. Pues voy a sembrar. Sí, sí, este Dígame año va a haber algo. mucha agua. Ingeniero, Estamos en la niña. me gustaría que antes de que usted se marche, abordáramos el tema de los terremotos. Ok. República Dominicana, según he estado leyendo, hace mucho tiempo que está a la expectativa de un gran terremoto. Así es. Si analizamos los terremotos que han sucedido en República Dominicana, cada 50 o 60 años se repite un gran terremoto. Es correcto. Entonces, el último, si no me equivoco, fue en 1963, por ahí, década de los 60. E incluso creo que las Naciones Unidas estaba orientando, haciendo unos trabajos para que nos fuéramos preparando, creando las condiciones necesarias para, si ocurre un terremoto, pues las consecuencias no fueran mayores. E incluso tenemos la experiencia de Haití, que fue devastado por un terremoto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Santo Domingo, que crece vertiginosamente de manera vertical, Santiago por igual. Esa gente que está construyendo y que está viviendo en grandes edificaciones en el Gran Santo Domingo y Santiago, ¿está segura, tomando en cuenta la calidad de los suelos, que usted lo analiza muy bien? Ok. Mira, muy buen tema, porque ese tema debía estarlo abordando el Estado. Como Estado, no el gobierno, el Estado como tal. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, el empresariado, todo el mundo debíamos estarlo abordando todos los días. Por eso que tú dices, el periodo de recurrencia sísmica. Y que las fallas están cargadas, Está según se ha claro, dicho. Estamos en el periodo de Sí. recurrencia sísmica. Ujú. En la falla que tú tienes en la costa atlántica, que es el límite de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe, el último gran terremoto de gran magnitud fue el del 4 de agosto de 1946. 46, Magnitud 8.1 con una réplica 7.6, 4 días después. Luego tuviste uno en Puerto Plata, que fue el 22 de septiembre del 2003, que fue de magnitud 6.5. Aquel que te tumbó la escuela de la Reforma y te tumbó cientos de edificaciones en Puerto Plata. Pero afortunadamente solamente hubo 3 muertes. Diferente a lo que pasó en Haití el 12 de enero del 2010 con 316.000 muertes, 350.000 heridos y 400.000 edificaciones colapsadas. Pero la isla es la misma. Aunque hayan 2 repúblicas, sísmicamente es una sola isla. Geológicamente es una sola isla. Y tú tienes 14 fallas sísmicamente activas, de las cuales 2 tienen potencial para destruir, que son las que están en la costa atlántica y esta que pasa aquí en el mar Caribe, pero que en el suroeste pasa tierra adentro por Barahona, por Duvergé, por Jimaní, por Puerto Príncipe y que llega allá, a Lecay y a Yermí. Esa fue la falla que produjo el terremoto del año pasado, en Lecay, Sí. 7.2. Pero este terremoto, así como fue en Lecay, pudo haber sido en Jimaní, o en Duvergé, o en Barahona. Esa falla destruyó a Azua en 1751, con un terremoto de aproximadamente de 7.5. No había la escala de Richter en ese entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que en las escuelas,
en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, permanentemente debíamos estar hablando de esto porque cada día que pasa tú estás más cerca de que se repita ese terremoto de la recurrencia sísmica. Es decir, mientras más tiempo tú tienes sin que te impacte un huracán, hablando de huracanes, más probabilidades tú tienes de que en la próxima temporada te golpee de manera directa. Porque es un tema probabilístico. Sí. Y si bien es cierto que la naturaleza no sabe de probabilidades, la probabilidad lo que hace es tomar la data histórica, analizarla y en función de eso, plantearla en la sociedad cuál es la realidad. Muchas gracias, don Osiris. Gracias inmensa a cada uno de ustedes y a todo el pueblo dominicano. Ponerse el traje y la corbata, usted suda la camiseta, como se dice. Gracias por esta serie de informaciones y orientaciones que en esta cobertura que hacemos hoy día festivo, en vivo, de ese programa, hoy mismo la Super 7 es válido para conocer todas estas informaciones, estar al día. Hoy mismo la Super 7.